ver las redes, muchachos. Buenos días, buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Disculpen un poco la demora, muchachos. Hemos tenido un poco de problemas, pero ustedes saben que de cada problema salen las soluciones. Y aquí estamos para poder iniciar las clases del día de hoy. Clases modelo para que pueda usted comprobar la gran eficiencia en los docentes que se encuentran en la Academia Neuromed. Así que empezamos sin más preámbulo. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema número 1. Si usted postula a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, a la San Marcos, a la Universidad del Centro del Perú, a la UNCH, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, a la Universidad San Antonio de Abad o a cualquier universidad a nivel nacional del territorio peruano, este es el primer tema que va a ver usted, el denominado el poblamiento americano. Ahora, ojo, hay que entender que a veces algunos profesores y algunos libros mencionan que este tema no necesariamente se puede denominar como poblamiento americano, sino con qué nombre se puede conocer a este tema también, profesor. Se le puede conocer simplemente como los primeros pobladores de América. O otros libros o otros profesores dicen que no, mejor no hay que llamarle poblamiento americano o los primeros pobladores de América, sino que hay que denominarle el origen del hombre en América. Profesor, ¿pero es lo mismo? Sí. Si a ti el profesor, o si usted en el libro ve poblamiento americano, los primeros pobladores de América o el origen del hombre en América, al único automáticamente es el mismo tema. No te hagas problema, es absolutamente el mismo tema. Profesor, en este tema llamado el poblamiento americano, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 3 capitulitos. Los 3 capitulitos al único nos va a permitir a nosotros entender todo el desarrollo del tema. El primer capítulo que vamos a desarrollar es el concepto. O sea, vamos a tratar de explicar qué ha sido el poblamiento americano. El segundo capítulito que vamos a desarrollar es el contexto. O sea, aquí vamos a tratar de comprender, de entender cómo era el territorio americano al momento que llegaron los primeros hombres aquí a nuestro continente. Porque, ojo, el continente americano se ha poblado. No es que siempre hubo aquí personas en nuestro continente. Y la tercera y última cosa, o el tercer y último capítulo que vamos a desarrollar el día de hoy es las teorías sobre el poblamiento americano. Eso nos va a poder dar una iluminación, una luz de todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero Alonito, déjame darte un dato más, un dato importante. Todo lo que usted ve aquí en la pizarrita, todito, absolutamente todito, abarca las 10 preguntas de examen de admisión que han venido sobre este tema. Desde el año 2012 hasta el año 2024 han venido 10 preguntas de examen de admisión, sea modalidad ordinaria o sea modalidad especial. Profesor, pero ¿desde cuándo ya no ha venido preguntas del tema poblamiento americano? Desde el año 2018. Desde el año 2018 ya no viene preguntas de este tema. Pero ¿puede que venga este 2025, profesor? Por supuesto. Uno nunca sabe. Mientras ese tema esté en el temario, Alunito, usted tiene que saber. Mejor siempre saber a que no saber un tema. Por eso es que siempre se tiene que plantear el tema. Porque a veces ponen preguntas fáciles, pero como dicen, ya, ese tema no viene como pregunta de examen de admisión, por eso no hay que tocarlo. Pues grave error. Porque a veces viene esta pregunta y pregunta súper fácil. Vuelvo a repetirte 10 preguntitas sobre este tema desde el año 2012 hasta el año 2024. Desde el 2018 ya no se toma este tema. ¿Pero puede venir este 2025? Por supuesto que sí. Entonces arrancamos con el primer capítulo, el concepto. Profesor, ¿qué es el poblamiento americano, profesor? El poblamiento americano, lo único, es un periodo. Pero es un periodo que se caracteriza por 2 cosas. La primera, es un periodo de sucesivas. Y segunda, no solamente es un periodo de sucesivas, sino también es un periodo de graduales. ¿Pero graduales qué, profesor? Graduales migraciones. ¿Quiénes van a migrar aquí al continente americano, lo digo? ¿Quiénes van a migrar? ¿Va a venir Goku? ¿Quién va a venir a migrar aquí al continente americano? ¿Quiénes migran? Muy bien, pero ojo, perfecto, excelente, muy bien. Vienen las personas, o sea, los hombres. Pero no solamente los hombres, sino también ¿quién? Los animales. Muy bien, eso es lo primero que hay que entender. Hay que entender a lo bonito que el poblamiento americano, ¿qué es? Es un periodo de sucesivas y graduales migraciones. ¿Quiénes van a migrar? Los animales y los hombres. Van a venir de otro continente hacia nuestro continente de
América. ¿Ok? Profesor, ¿a qué se refiere con que es un periodo de sucesiva? ¿Qué significa sucesiva? Significa a cada rato. O sea, cuando los hombres llegaron y los animales llegaron aquí a los mitos desde Asia a expresarse, ellos vienen a cada rato, entran a cada rato, vienen en varias oleadas, vienen en marcha como se dice. Pero no solamente es un periodo de sucesivas migraciones, sino también es un periodo de graduales migraciones. O sea, una vez que llegó aquí la gente al continente americano, este es el continente americano, fueron bajando de poco en poco. Profesor, si acá vinieron rápido, ¿por qué? ¿Y por qué aquí bajaron lento? Si aquí vinieron rápido. Lo que pasa, Lunito, es que este es un nuevo territorio para ellos. Ellos no conocen lo que hay aquí. Aquí hay animales ya, pero son animales propios de América, como el famoso paleocaballo, que hoy en día sería el caballo. Ese es originario de América. Entonces ellos empiezan a conocer nuevos animales, es un nuevo territorio, entonces por eso empiezan a caminar de manera gradual. O sea, de poco en poco. Te pregunto, ¿los animales que llegaron aquí eran igual a como hoy en día es? No, señor. ¿Qué tipo de animal era el que llegó aquí? ¿La famosa o el famoso tipo de animal conocido como la megafauna? Excelente, Alumito. Este tipo de animal es el que va a llegar. No es el animal que hoy en día tú conoces por si acaso. Era el tipo de megafauna. ¿Y qué significa megafauna? Mega, ¿qué significa? Grande. ¿Y fauna qué significa? Animal. Por lo tanto, megafauna, ¿qué significará? Animal grande. Los animales en ese entonces se caracterizaban porque eran súper grandes, a diferencia de hoy en día. Hoy en día el tipo de animal que existe no se le conoce como megafauna, sino se le conoce como microfauna. Por ejemplo, teníamos al llamado megaterio. Entonces, el megaterio era un oso perezoso. Un oso perezoso en ese entonces medía 15 metros. Imagínate, hijo, tú con la puta mides 1,5 metros. Yo cuando mediré no lo sé, hijo. Pero imagínate que un oso perezoso midiera 15 metros. Eso ya es súper excesivo, ¿no? Por eso es que se le llamaba al unito la megafauna. Entonces, al unito, hemos dicho en conclusión que el poblamiento americano es un periodo de sucesivas y graduales migraciones de animales y hombres. La gran pregunta es, ¿el hombre que llegó aquí, cómo era? ¿Ya estaba totalmente evolucionado? ¿O en qué nivel evolutivo llegó? Y segunda cosita también sobre el hombre. ¿En qué nivel o estadio cultural llegó el hombre que aquí se pobló en el continente americano? Se estableció en el poblamiento americano. ¿Será igual o no? Muy bien. Va a ser igual evolutivamente. Evolutivamente aquí llegó el hombre tal y como somos nosotros. Pero culturalmente no. Tenía culturalmente un nivel súper bajo. ¿Ok? Entonces te pregunto, ¿en qué género habrá llegado el hombre al continente americano? ¿En el llamado género? ¿Género? Empieza con H. ¿El llamado género? O homo. ¿Y qué significa homo en español? Hombre, nada más. Ahora, en el llamado género homo, Lunito, hay 8 evoluciones. La última evolución o la última fase es la que llegó aquí. ¿Qué especie entonces del género Homo llegó aquí? La especie del Homo muy bien, la especie del llamado Homo sapiens sapiens. ¿Ok? Ahora, la especie del Homo sapiens sapiens tiene 2 evoluciones. ¿Cuál evolución llegó aquí? La última. ¿Y cómo se llama esa subespecie, profesor? Se le conoce como el Cro-Magnon. Míralo, Nito, para que no te pierdas. Te pregunto, ¿el nivel evolutivo en el cual llegó el hombre aquí al continente americano es igual a nosotros, sí o no? Recontra que sí. Alunito, te pregunto, ¿en qué género llegó el hombre? ¿En el género? ¿En el género? Muy bien, ¿en el género? No, género. En el género. Ahora, en el género Homo te pregunto, ¿cuántas evoluciones había? Una más. Había 8. La octava evolución o la octava especie es en la que llegó el hombre. ¿Cómo se llamó esa octava especie? Muy bien, el Homo sapiens sapiens. Ahora, en el Homo sapiens sapiens había 2 evoluciones, a lo que se conoce como las subespecies.
¿La primera evolución es la que llegó acá? ¿La primera subespecie es la que llegó acá? No, fue la segunda. ¿Y cómo se llama la segunda subespecie? Se le llamó el Cro-Magnon. Eso es lo que hay que entender. Entonces pregunto nuevamente, ¿el hombre que llegó aquí al continente americano llegó al nivel evolutivo en el cual nosotros nos encontramos? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero en qué género llegó? ¿Género? Homo. ¿En qué género llegó? ¿Qué género llegó? ¿Qué género llegó? ¿Especie en la que llegó? Homo sapiens. Homo. ¿Qué es una especie llegó? ¿Qué es una especie llegó? ¿Qué es una especie llegó? Entonces, alumnitos, yo te planteo esto, ¿saben por qué? Porque en el examen te pueden poner, mira, ¿qué hombre o en qué nivel evolutivo llegó el hombre aquí al continente americano? Entonces tú vas a marcar ahí, allá, género Homo. Pero no necesariamente te puede venir esa alternativa. Si no te ponen género Homo, te van a poner ¿qué cosa? Especie Homo sapiens sapiens. Y si no te ponen especie Homo sapiens sapiens, te va a venir la subespecie. O sea, Cro-Magnon. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, ese es el nivel evolutivo. En conclusión, profesor, ¿el hombre que llegó así era tal y como nosotros hoy en día nos vemos? Sí. ¿Pero en el nivel cultural llegó igual? No llegó igual. Subdesarrollado estaba. ¿Y cómo se le llama, profesor, a ese nivel o estadio cultural en el cual llegó el hombre? Que, por cierto, fue pregunta de examen de admisión. El nivel o el estadio cultural en el cual llegó el hombre es conocido como el paleolítico. En ese entonces, para marcar era paleolítico, listo. Pero hoy en día se reconoce el mito que verdaderamente llegó el hombre aquí en el nivel o estadio cultural del paleolítico superior. Alumnito, el paleolítico superior es un nivel cultural en el cual el hombre con la justa había desarrollado el arco y la flecha. Había ya descubierto el fuego. Pero, por ejemplo, ahí todavía no hacían las metralletas que hoy en día tienen. O sea, el nivel cultural era todavía pobre. Pero esa construcción, esa elaboración, obviamente, de las armas que te he mencionado, le ayudaron a cazar, a sobrevivir. Entonces, alumnito, te pregunto, ¿hasta ahí todo qué? Pregunto, tercero, he dicho que es un periodo de sucesivas migraciones. ¿Por qué? ¿Qué significaba sucesivo? Muy bien, viene rápido. Viene rápido, o sea, entra rápido. Graduales migraciones, ¿qué significaba? Sucesiva a cada rato. Graduales, bajaron, cuando llegaron a América, bajaron de poco, despacio, excelente. ¿Quiénes vienen? Los animales y los... Pregunto, ¿el animal cuándo llegó? ¿En qué nivel llegó? ¿En qué tipo de animal llegó? La llamada megafauna. ¿Qué significa megafauna? Animales grandes. Muy bien, animales grandes. El hombre que llegó en el aspecto evolutivo, ¿llegó así como nosotros o más bajo nivel? Igual que nosotros. ¿Y en el nivel cultural? ¿Estaba igual que nosotros o tenía un nivel cultural bajo? Muy bien. Pregunta, en el nivel evolutivo, ¿qué género es el que llegó aquí? Homo. ¿Especie? Muy bien. ¿Subespecie? Cro-Magnon. Ahora, en el nivel cultural, ¿en qué tipo de nivel cultural llegó aquí? ¿O estadio cultural? Paleolítico superior. Esa fue la pregunta de examen de admisión que puede venir ahora nuevamente. ¿En qué nivel o estadio cultural llegó aquí el hombre? Y va a ser en el llamado paleolítico superior. Alumnito, ¿de qué continente vino el hombre? Hubieron muchas teorías. Unos dicen que vino de Asia, otros dijeron que vino de Australia, de Atlántida, de un montón de lugares. Pero hoy en día, en pleno año 2025, ya se sabe. Está súper archirrenega comprobado que el hombre llegó ¿desde qué continente? Desde el continente de Asia. Y por eso es que también hubo una pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la teoría más aceptada para poder explicar el origen del hombre en el continente americano? ¿Y tú qué responderías ahí? La teoría asiática. Vuelvo a repetirte por si no se ha entendido. La teoría más aceptada para poder explicar el poblamiento americano es la teoría asiática, porque verdaderamente los hombres que poblaron nuestro continente americano van a venir del continente asiático. La gran pregunta es, ¿cuál es la causa migratoria? Que también, por cierto, fue pregunta de examen de admisión al UNIC. ¿Cuál es la causa migratoria? Por ahí va.
por ahí está mejor. ¿Cuál es la causa migratoria? Por ahí está. Pero esta es una mejor alternativa. Profesor, ¿cuál es la causa migratoria entonces de que el hombre vaya a poblar nuestro continente americano? ¿Por qué se vinieron desde Asia? ¿Qué no tiene nada que hacer, profesor? Alonito, la causa migratoria te va a hacer entender mejor. Es por la necesidad. ¿Pero necesidad de qué? La necesidad alimenticia. Alonito, los animales se estaban yendo de Asia. Los animales se estaban yendo de Asia. Encima, para colmo, toda esta partecita de acá, la parte superior del planeta, Alonito, estaba toda de hielo. Por eso es que también se iban los animales para buscar un lugar donde comer. Y si los animales se van, ¿quiénes van a ir detrás de ellos? Los hombres. O sea, los hombres no sabían que llegaban a otro continente, sino que tenían que seguir a esos animales porque tenían esa necesidad de comérselos. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Alonito, hasta ahí hemos terminado el primer capítulo, el cual es el concepto. En todo lo que yo te he dicho han venido 3 preguntas de examen de admisión. Ahora, las otras 7 que yo te voy a mencionar van a encontrarse en las otras partecitas que yo te voy a mencionar. Alonito, vamos por el segundo capítulo, el llamado contexto. Profesor, ¿qué es el contexto? El contexto es un conjunto de diversos elementos que nos van a permitir entender una situación. ¿Ok? Vuelvo a repetirte para que no se te pierda. Si usted quiere entender algo, usted tiene que conocer primero el contexto. Por ejemplo, si usted quiere entender por qué se peleó con su enamorado, con su enamorada, o por qué tu amigo se peleó con su amiga, usted tiene que entender el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que agarrar una serie de elementos para poder entender esa situación. En este caso, Alonito, nosotros vamos a agarrar 3 elementos para entender en qué situación llegó aquí el hombre al continente americano. ¿Cuáles son esos 3 elementos que nos permiten entender más cómo llegó aquí el hombre al continente americano? Son 3. Primero vamos a hablar de tiempo. Segundo, vamos a hablar de espacio. Y tercero, vamos a hablar de la sociedad. Mira, tiempo, 1. 2, espacio. 3, sociedad. Esas 3 cositas nos van a ayudar a entender mucho mejor cómo era la situación al momento que se pobló el continente americano. Tiempo, espacio y sociedad. Alonito, cuando hablamos del tiempo, hablamos obviamente de en qué año llegó, en qué siglo, en qué era, en qué periodo llegó ese hombre al continente americano. Pero Alonito, el tiempo en el cual va a llegar este hombre al continente americano todavía es una cuestión polémica. ¿Qué significa polémica? Discutible, confrontacional. Alonito, para poder explicar hoy en día en qué tiempo llegó el hombre al continente americano, hay 2 teorías. Vuelvo a repetir, para poder explicar en qué tiempo, en qué año llegó el hombre al continente americano, hoy en día hay 2 teorías. La primera teoría, profesor, ¿cómo se llama? Se le conoce como la teoría del poblamiento tardío. ¿Ok? La teoría del poblamiento tardío. Y la segunda teoría, profesor, ¿cómo se le llama? La teoría del poblamiento temprano. Si esta se llama tardío, ¿esta cómo se va a llamar? Temprano. La teoría del poblamiento temprano. Súper fácil. Ahora, la teoría del poblamiento tardío también es conocida como otra denominación. Por ejemplo, se la puede conocer como la teoría Clovis. O también puede ser conocida como la teoría del consenso de Clovis. Sin embargo, la teoría del poblamiento temprano va a ser conocida como la teoría pre-Clovis. ¿Ok? Profesor, tengo una duda. ¿Qué es lo que plantea la teoría del poblamiento tardío? ¿Y qué es lo que plantea la teoría del poblamiento temprano, profesor? La teoría del poblamiento tardío plantea que el hombre llegó hace poco tiempo, llegó el hombre aquí al continente americano, dice. Sin embargo, Alonito, la teoría del poblamiento temprano dice que no. El hombre más bien llegó hace, si este dice que el hombre llegó hace poco,
¿Qué va a decir la teoría del poblamiento temprano? Que el hombre llegó hace mucho tiempo que migró. Mira, según la teoría del poblamiento tardío, el hombre llegó hace poco nada más. Entre los años 13.500 y 14.000, el hombre de Asia llegó al continente americano. Sin embargo, la teoría del poblamiento temprano dice que no, llegó hace muchísimo tiempo. Entre los 14.000 y 65.000 años aproximadamente habrá llegado ese hombre al continente americano. ¿Se entendió hasta ahí? Recuerda, no te confundas. No porque diga temprano quiere decir allá, hace rato, hace poco. No, quiere decir hace mucho. Es como decir, por ejemplo, oye, hoy día llegó temprano. O sea, llegaste mucho antes que otros. Oye, hoy día llegaste tarde. O sea, llegaste recién. Eso es lo que hay que entender por tardío y temprano para que no te pierdas, porque a veces algunos sobreentienden otras cosas. Alumnito, ¿cómo se fundamenta la teoría del poblamiento tardío? La teoría del poblamiento tardío se fundamenta porque se encontraba una cultura, la llamada cultura Clovis. La cultura Clovis, alumnito, se encuentra en el país de Estados Unidos. Alumnito, esta cultura fue descubierta en el año de 1929 por una persona curiosa, ni siquiera él era investigadora, él era una persona curiosa, se llamaba Rick Daley. Rick Daley estaba caminando por los campos o por el pueblo que se llamaba Clovis y de la nada vio huesos. Y cuando vio esos huesos a él no le pareció natural. Él entonces, ¿qué hizo? Llamó a los investigadores que se encontraban dentro de Estados Unidos, especialmente dentro de la zona, dentro del estudio académico que se llamaba el Instituto Smithsoniano, y les dijo, mira, me encontraron huesos. Y cuando llegaron esas personas, ¿qué dijeron? La cultura Clovis de ahora en adelante se va a convertir en la cultura más antigua de América. Eso es lo que dijeron, amigos. De ahora en adelante, desde 1929, esta cultura se va a convertir en la cultura más antigua de América. Porque ¿cuántos años tenía, profesor? Tenía aproximadamente 13.500 años. Pero, alumnito, ¿qué pasó? Pasaron muchos años más y se va a encontrar otra cultura. Esa cultura se llamó la cultura de Monteverde. ¿Dónde se encuentra esta cultura, profesor? ¿En qué país? En un país que empieza con C. En el país de Chile. Claro, muy bien. En el país de Chile. ¿Y cuándo se descubrió esta cultura de Monteverde, profesor? El año de 1975, alumnito. Después de varios años. Pero ahora había una gran discusión. ¿Sabes cuántos años tenía esta cultura de Monteverde? 35.000 años de antigüedad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, alumnito, que esta cultura Clovis, alumnito, ya no sería la más antigua, sino que ahora la cultura más antigua, ¿dónde se encontraría? En China. Pero después de 1975 se fueron descubriendo sitios arqueológicos mucho más antiguos que los de la cultura Monteverde. Había culturas que llevaban hasta 40.000 años de antigüedad, 50.000 años de antigüedad. Entonces, por eso, alumnito, mi pregunta es, hoy en día, para poder explicar en cuanto al tiempo, el poblamiento americano, ¿cuál será la más aceptada? ¿La teoría del poblamiento tardío o la teoría del poblamiento temprano? La teoría del poblamiento temprano y no la de tardío, hermano. Hoy en día esta es la más aceptada definitivamente. Profesor, ¿quién es el defensor de la teoría del poblamiento tardío? El defensor de la teoría del poblamiento tardío, hermanito, es el señor Thomas Lynch. Sin embargo, hermanito, la teoría del poblamiento temprano es su defensor o su desarrollador, el señor Tom Dillehay. Tom Dillehay con doble L. Dillehay. Es que ambos son estadounidenses, por eso. ¿Ya? Alumnito, Tom Dillehay y el señor Thomas Lynch es el autor de la teoría del poblamiento tardío. El autor o defensor de la teoría del poblamiento temprano, Tom Dillehay. ¿Hasta ahí se comprendió? Y listo.
¿Estamos bien? ¿Seguro? Muy bien. ¿Cómo vamos ahí en las redes? ¿Ya enviaron sus estrellitas o amigación? Mentira. Muy bien, muchachos. A ver por ahí, si tienen alguna pregunta, alguna duda por ahí. ¿O no? ¿Todo bien, todo claro? Todo claro, todo claro. ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿No hay derrame cerebral todavía? Está difícil. Pregunto nuevamente. Para poder nosotros entender bien el contexto de cualquier situación, ¿cuántos elementos tenemos que reunir? 3. Primero, ¿qué reunimos? El tiempo. Segundo, el espacio. Y tercero, la sociedad. Si tú explicas bien esas 3 cositas, vas a poder entender bien la situación. En cualquier tipo de situación. En el caso del tiempo, hoy en día es una polémica para poder explicar el poblamiento americano. Pero te pregunto, ¿cuál es la teoría ya más aceptada en cuanto al tiempo para poder explicar el poblamiento americano? La teoría del poblamiento temprano, también conocida como la teoría pre-Clovis, porque va a desarrollarse antes o se va a encontrar mucho antes que la teoría Clovis. No te olvides, primero se encontró Clovis, la cual en su primer momento se dijo que era la cultura más antigua. Pero una vez al único que se encontró la cultura Monteverde, se empezó a criticar a la cultura Clovis, ¿ya? Porque esta era mucho más antigua. ¿Cuánto de antigüedad tenía la cultura Monteverde? 10.000 años menos, nada más. 35.000 años tenía la cultura Monteverde. No te olvides, por favor. El defensor de la teoría del poblamiento tardío, ¿cómo se llama? Thomas Lynch. El defensor de la teoría del poblamiento temprano, ¿cómo se llama? Muy bien, Tom Dillahunty. Perfecto, estimado estudiante. Seguimos por acá. Vamos a hablar ahora del espacio. Cuando nosotros hablamos del espacio, no estamos hablando del espacio exterior, por si acaso. Cuando nosotros hablamos del espacio, hablamos simplemente del territorio. Nada más. Por ejemplo, vamos a jugar a ese espacio. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a jugar a ese territorio, nada más. Así que no vayas a empezar, espacio exterior. No. Espacio me refiero al territorio, nada más. Ahora, en cuanto al espacio, cuando se va a desarrollar el poblamiento americano, vamos a hablar 3 cositas. Primero vamos a hablar del contexto climático, o sea, cómo se encontraba el clima. Segundo, vamos a hablar del contexto territorial, cómo se encontraba el territorio en sí. Y tercero, vamos a hablar de la fauna, que en sí ya lo tocamos. Vuelvo a repetirte, vamos a hablar del espacio o el territorio en el momento en el cual se va a poblar el continente americano. 3 cositas vamos a hablar del espacio: contexto climático, contexto territorial y la llamada fauna. Ok, empezamos por el contexto climático. La gran pregunta es, ¿cómo se encontraba el clima en ese entonces? ¿Era igual que hoy en día? La pregunta es, ¿era igual que hoy en día el clima? ¿Sí o no? ¿Era igual la opción o no? No era igual. No era igual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Había hielo al unir. Pero ahora tú en el examen de admisión no vas a poner, ya, era diferente porque había hielo. No. Si a ti te preguntara en qué contexto climático llegó el hombre al continente americano, usted va a responder, ya, el hombre llegó en la época del muy bien, en la época del Pleistoceno, o también llamado la época de las glaciaciones, ¿ok? ¿Qué es una glaciación? ¿Alguien sabe lo que es una glaciación? O más o menos, ¿qué entiende por glaciación? ¿Qué es una glaciación? Una glaciación es cuando el territorio continental se encuentra cubierta de hielo. Muy bien. Una glaciación simplemente es eso. Es cuando el territorio mundial se encuentra cubierta de hielo. Para ese entonces, Salonito, ¿qué es lo que se encontraba cubierto de hielo? Para ese entonces no es que todo el mundo estaba cubierto de hielo. Solamente en 2 principales partes se encontraba el hielo. ¿En cuáles principales partes, profesor? En la parte superior del planeta. En toda esta parte, Salonito, estaban, Salonito, todos de hielo. Profesor, por acá no había.
Pero ¿sabes dónde sí había? En las cordilleras. Alumnito, en las cordilleras y en la parte superior del planeta, ahí se había hielo. En esas dos partes había hielo. Te pregunto, ¿en el Perú también, en esta etapa, habrá habido hielo? Sí, claro. Había hielo también. Porque acá está la cordillera de los Andes. ¿Te das cuenta? Y acá está la cordillera de Norteamérica. ¿Te das cuenta? Todo esto había alumnito hielo. Y en la parte superior también. Pero no es que en todo va a haber hielo, tampoco es así, porque si no todo el mundo se muere, si todo el planeta está lleno de hielo, ¿no? Obviamente. Pero alumnito, antes de continuar eso, quiero que entiendas algo muy importante. Te pregunto, ¿hace cuánto aproximadamente cree usted que se creó el planeta, nuestro mundo? ¿Hace cuánto se habrá originado? ¿Hace 100 años? ¿O hace cuántos años se creó nuestro planeta llamado Tierra? O también conocido como el planeta azul. ¿Hace cuánto? Alumnito, nuestro planeta Tierra se creó hace 4.500.000 años. Hace 4.500.000 años. Y hasta el día de hoy se sigue desarrollando. Te pregunto, ¿son muchos años en el cual se ha desarrollado nuestro planeta Tierra o no? Sí, muchísimos años. Entonces, como existen muchísimos años, los geólogos han decidido dividir la historia de la Tierra. Y lo han dividido, Lunito, en escalas geológicas, las cuales son 4. La primera escala, el eón. La segunda escala, la era. La tercera escala, el periodo. La cuarta escala, la época. Alumnito, la unión de épocas te da un periodo. La unión de periodos, ¿qué te va a dar? Una, muy bien, una era. Y la unión de eras, ¿qué te da? Un eón. Alumnito, la pregunta es, vuelvo a preguntarte, ¿hace cuánto aproximadamente se originó el planeta Tierra? ¿Hace cuánto? Hace 4.500.000 años. ¿Y se sigue desarrollando hasta el día de hoy o no? Sí. Por eso es que los geólogos han decidido dividir a la historia de la Tierra. ¿En cuántos? En 4. En 4 escalas geológicas. La más grande, el eón. La que le sigue, la era. La que le sigue, el periodo. Y la última, la época. La unión de épocas, ¿qué te da? Periodo. La unión de periodos, ¿qué te da? La unión de eras, ¿qué te da? Un eón. ¿Qué está? La pregunta es, profesor, el hombre que llegó aquí al continente americano, ¿en qué eón llegó? El hombre que llegó aquí al continente americano va a ser en el eón fanerozoico. Profesor, ¿y en qué era va a llegar el hombre al continente americano? En la era cenozoica. Tú me respondes, esta es mi respeto. ¿Y en qué periodo llegará el hombre al continente americano? En el periodo, si este se llama terciario, ¿este cómo se va a llamar? Si este se llama terciario, ¿este cómo se llama? ¿Cómo? Una más bien, no le restes, súmale. Cuaternal. Alumnito, ¿y en qué época va a llegar el hombre aquí al continente americano? Ya lo dije. ¿En qué época llegó aquí el hombre al continente americano? En la época del Pleistoceno. Eso está sumamente comprobado. Así que rápidamente pregunto, ¿en qué eón llega el hombre al continente americano? ¿Cómo se llama ese eón en el cual llegó el hombre al continente americano? ¿En el eón? ¿En el eón? Muy bien. Fanerozoico. ¿En qué era llegó el hombre al continente americano? Muy bien. En el Cenozoico. ¿En qué periodo llegó el hombre al continente americano? En el periodo cuaternario. ¿En qué época llegó el hombre al continente americano?
En la época del Pleistoceno, también conocido como la época de las glaciaciones. ¿Recuerda una glaciación qué es? Es cuando la Tierra se encuentra cubierta de hielo. Pregunto, en el caso del Pleistoceno, Lunito, te pregunto, ¿dónde principalmente se concentró el hielo? En la parte superior. Muy bien, en la parte superior de la Tierra, aquí principalmente, pero también en las llamadas. Muy bien, pero también en las llamadas cordilleras. Excelente, Lunito. Ahora, profesor, la época del Pleistoceno, ¿desde qué año se desarrolla? La época del Pleistoceno, Lunito, va a iniciar hace 2.500.000 años. ¿Y cuándo terminó, profesor, la época del Pleistoceno? Lunito terminó en el año 10.000 o 12.000 antes de Cristo aproximadamente. O sea, profesor, después del Pleistoceno hay otra época, sí. Y justamente esa época en la que nosotros vivimos. ¿Cómo se llama la época en la que nosotros vivimos actualmente, Lunito? Empieza con H-O. La época del Holoceno. Muy bien. Lunito, pero antes de continuar, mira, la época del Pleistoceno o de las glaciaciones inició hace 2.500.000 años y terminó hace 10.000 años antes de Cristo. Te pregunto, ¿esa época va a durar muchos años o no? Va a durar bastantes años, muchísimos años por no decir. Entonces por eso es que los investigadores, los geólogos han decidido dividir esta época de las glaciaciones en 4. Dentro de la época del Pleistoceno o la época de las glaciaciones existen 4, o está dividida en 4. La primera, la Bunge, la glaciación Bunge. La segunda, la glaciación de Milden. La tercera, la glaciación de Rips. Y la cuarta y última glaciación es esa cuarta en la cual justamente el hombre va a llegar aquí al continente americano. ¿Cómo se llamará esa glaciación? Lunito, esa glaciación, esa cuarta y última glaciación donde aquí el hombre llegó al continente americano, tiene varias denominaciones. Por ejemplo, si tú te vas a Europa, allá en Europa, esa cuarta y última glaciación se la conoce como la glaciación de WURM. W-U-R-M, WURM. Pero si tú te vas, Lunito, a Asia, Lunito, allá no se va a llamar así. ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como discúlpame, esto así, América, que estoy hablando. Si tú te encuentras aquí en América, esa glaciación, ¿cómo se la conoce? Como ya lo dijo el Lunito, se le conoce como la glaciación de Wisconsin, Lunito. Perfecto. Pero si tú estás aquí en el Perú, esa cuarta y última glaciación, ¿cómo se llamará? Se le conoce como la glaciación de Lauricocha. Así que ojo, porque la pregunta te puede venir de diferentes formas. La pregunta te puede venir, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué época o en qué glaciación llegó aquí el hombre al continente americano? ¿Tú qué respondes? ¿Ah? ¿Pero cómo se llama? Pero, Wisconsin o... Te puede venir como Wisconsin o en la alternativa también te puede venir como ¿qué? Como la Lauricocha, o también ¿qué te puede venir? ¿Cómo? WURM. Pero también te puede venir como Pleistoceno o no te puede venir como Pleistoceno. También. Por eso la pregunta a veces confunde mucho al alumno, pero usted, alumnito que se está preparando aquí en esta academia, no se va a confundir. Porque, alumnito, muchas veces la gente ha caído. No logra comprender la estructura que yo te estoy mostrando. Pero usted está aprendiendo de la manera más orgánica posible y eso es importante. Porque las preguntas o las alternativas pueden venir de muchas formas, como usted dice. Así que te vuelvo a plantear la pregunta de nuevo, para cerrar, como usted dice. ¿En qué época llegó el hombre al continente americano? ¿Usted qué puede marcar ahí? ¿O qué puede encontrar en las alternativas? Wisconsin, ¿qué más puedes encontrar en la alternativa? WURM, ¿qué más puedes encontrar en la alternativa? Lauricocha, y si no te vienen esas tres, ¿qué te va a venir? La del Pleistoceno. O también te puede venir glaciaciones, la época de las glaciaciones. ¿Hasta ahí se entendió o no?
Perfecto, pero si yo te preguntara, te hiciera una pregunta más explícita. ¿Cómo se llama la cuarta y última glaciación en la cual el hombre llegó al continente americano? ¿Usted qué responde? Wood, Wisconsin o Lauro. Hasta ahí, ¿todo ok? ¿Todo correcto? ¿Todo perfecto? ¿Todavía nadie se ha perdido? Muy bien. Alunito. Entonces, mira, América por la parte superior está llena de hielo. Y por la parte inferior, las cordilleras, alunito, están llenas de hielo. No es que todo va a estar lleno de hielo, sino las cordilleras principalmente. Entonces, te pregunto, ¿el territorio va a cambiar o no va a cambiar? ¿El territorio americano cambiará o no cambiará? Sí va a cambiar. Producto del clima, alunito, cambia nuestro territorio. La llamada Sierra Americana y la llamada Costa Americana cambia totalmente. Profesora, ¿a qué se refiere con Costa y Sierra Americana? Yo pensaba que el Perú solamente tenía costa y Sierra Americana. Disculpa, el Perú nada más, sino que también América lo tiene. América tiene su costa americana, todo, mira, costa americana. Pero América también tiene su sierra, las cordilleras. Todo esto es la Sierra Americana. Profe, por acá también hay más cordilleras, claro que sí. ¿Qué es una cordillera? Un conjunto de montañas. Alunito, todas las montañas entonces, alunito, que van a estar acá, estaban llenas de ¿qué? De hielo. Entonces todo va a cambiar, pues. La Sierra Americana cambia, la costa americana cambia. La pregunta es, ¿cómo se encontraba la Sierra Americana, o también conocida como la Cordillera Americana? ¿Totalmente llena de qué? Muy bien. Se encontraba la Sierra Americana o la Cordillera Americana totalmente llena de hielo. Pues. Toda la sierra. Hielo nomás. Hielo. Ahora, la costa americana, ¿cómo será? ¿Será igual así como hoy en día la vemos? ¿O será diferente? Es diferente. La costa, alunito, era mucho más amplia. O sea, la costa era mucho más grande o extensa. Mira, quiero que te des cuenta. Todo lo que yo voy a llenar, disculpa, voy a pintar de negrito, todo eso antes era por donde el hombre también podía caminar. ¿Ok? Todo eso negrito que yo estoy dibujando era el territorio por donde el hombre podía caminar. O sea, profe, yo podía caminar por acá antes. Claro, alumnito. Usted podía caminar por aquí sin ningún problema. ¿Hoy en día podrás hacerlo? No. La costa se ha achicado. ¿Cuándo se achica? En la época del Holoceno. Pero en el Pleistoceno la costa, ¿cómo es? Más ancha, más amplia. La gran pregunta, alumnito, y que también vino en pregunta de examen de admisión. Esto también vino en pregunta de examen de admisión, por cierto. ¿En qué época llegó el hombre al continente americano? ¿Usted respondía? Pleistoceno. Pero, disculpa, pero ahí no te vino Pleistoceno. ¿Qué te vino? Vino Wisconsin, alumnito. Entonces, por eso te decía adelante. Puede venirte con diferentes formas en la alternativa. Ahora, vamos aquí. La costa es más amplia. La pregunta del antes. ¿Por qué es más amplia? ¿Cuál es la causa por la cual la costa es más amplia, más grande? Usted me responde a mí, mi respeto. ¿Por qué la costa era más amplia? ¿Cómo? Va por ahí. ¿Cómo? No. Hemos dicho dos cosas nomás estaban congeladas. La parte superior de la Tierra y las cordilleras. ¿Cómo? Fenómeno gráfico Pero, de la sierra. Claro, o sea, tiene que ver con eso, pero ¿por qué? Ahorita justo vamos a llegar a eso. Alonito, te voy a decir, pero lo que más me interesa es que usted entienda el por qué. Mira, amigo, la causa de que la costa sea mucho más amplia es por un fenómeno geográfico que está sucediendo en el Pleistoceno. ¿Cómo se llama ese fenómeno geográfico? Se le conoce como el fenómeno geográfico de la Eustasia glacial. Por la Eustasia glacial, la costa es mucho más amplia. Eustasia glacial. O sea, por los glaciares.
que se encuentran en la disculpa, con el hielo. Aludito, hoy en día, ¿qué pasa con el hielo que se encuentra en las cordilleras? Se derrite, perfecto. Y cuando se derriten, aludito, ¿a dónde van esas aguas? Hacia el mar. Excelente. Pero en este entonces, ¿se están derritiendo las aguas de las cordilleras? No, porque todo está llena de hielo. Perfecto. Entonces, aludito, por lo tanto, si no está cayendo agua hacia el mar, ¿qué pasará con las aguas del mar? No está avanzando. ¿Por qué esto es como si fuera imposible? Toda la agua que sale de acá de las cordilleras va hacia el mar. ¿Y qué pasa con esa agua del mar? Avanza, aumenta. Por lo tanto, aludito, la costa se hace mucho más chiquita. Pero en este entonces no está ocurriendo eso. Más bien todo lo contrario, no cae agua hacia el mar. Por lo tanto, la agua no está avanzando. Y por lo tanto, la costa es mucho más amplia. Todo esto que yo te estoy pintando con negrito era costa. Usted podía caminar por ahí libremente, así como hoy en día lo hacen naturalmente por la costa. Entonces no te olvides, porque eso fue pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llama el fenómeno geográfico que hacía que la costa sea mucho más amplia? ¿Usted qué responde? Eustacia. Y si yo te preguntara, ¿cómo se llama la época en la cual llegó el hombre al continente americano? ¿Usted qué me responde? ¿Cómo? Holoceno no llegó el hombre. Más bien, el otro anterior al Holoceno, la época del Pleistoceno. Perfecto. Y si no tuviera Pleistoceno, puedes marcar Moore, Wisconsin o Lauricocha. ¿Hasta ahí ok? Listo. Y ya, esto ya lo hemos explicado, la fauna. ¿Qué tipo de fauna había? Megafauna. O sea, una fauna. Vamos por lo último, la sociedad. ¿Cómo era la sociedad en ese entonces, profesor? ¿Será igual a la que hoy en día tenemos? ¿O será diferente? Es diferente. Es totalmente diferente, amigo. Ahora, si usted quiere explicar cómo se caracteriza o cómo está organizada la sociedad, usted la puede explicar de tres formas, amigo. Puede explicarla económicamente, puede explicarla políticamente y puede explicarla socialmente. Así se explica la forma de organización de una sociedad, económica, política y socialmente. Pero ahorita nosotros acá solamente vamos a explicar cómo se organizaba la sociedad, económica y socialmente, porque políticamente todavía no había. Todavía no existía la jerarquía de poder. Y como no existía una jerarquía de poder, alumnito, no había entonces la organización política. Por eso es que solamente aquí había una organización económica y organización social. A ver, hijito, si te acuerdas, ¿qué tipo de economía había en este entonces? Era una economía llamada parasitaria. Recuerda, estimado estudiante, el tipo de economía que había en ese entonces era la economía parasitaria. Profesor o alumnito, ¿por qué se caracteriza la economía parasitaria? La economía parasitaria se caracteriza, alumnito, porque aquí el hombre producirá o no producirá sus alimentos. Parasitaria, ¿produce o no produce? No produce. Para este entonces el hombre es un parásito, literalmente. Porque aquí el hombre no produce sus alimentos, sino ¿de quién va a depender? De la llamada naturaleza. La naturaleza, alumnito, lo que produce, eso es lo que va el hombre, lo agarra, lo coge y lo come. Pero él no produce. O sea, él todavía acá no desarrolla ni la agricultura, ni la ganadería, ni nada de esas cosas. Entonces, alumnito, no te olvides. ¿Qué tipo de economía había? Parasitaria. Pregunto, ¿acá el hombre producía sus alimentos? No. Por lo tanto, alumnito, ¿de quién dependía? De lo que le brindaba la naturaleza. Excelente. A este tipo de economía también se le suele conocer como la economía de subsistencia o la economía depredadora también. Tiene tres denominaciones: parasitaria, de subsistencia o depredadora. Listo. Alumnito, mi pregunta ahora es, ¿cómo será la forma de vida para este entonces? ¿Cómo será la forma de vida para ese entonces? Una forma de vida conocida como la nómade. ¿Quién es un nómade? ¿Por qué se caracteriza un nómade? Un nómade es aquella persona que
va de un lugar hacia otro. En este entonces el hombre, Alonito, iba de un lugar a otro. El hombre podía estar acá un rato, pero luego iba por acá, por acá, por acá, por acá. Y por eso es que aquí el hombre se termina, Alonito, poblando por toda América. Porque siempre estaba yendo de un lugar hacia otro. Ahora la pregunta es, ¿por qué iban de un lugar hacia otro? ¿Qué eran turistas? ¿Por qué? Por la economía que tenía. Recuerda, el hombre acá no producía sus alimentos. ¿De qué vivía? De la naturaleza. Por ejemplo, exacto, se acababa. Por ejemplo, por acá llegábamos yo con toda mi gentita. Veíamos que había 3 árboles con manzanas. Chévere, eso, comíamos. Pero una vez que se acabe, ¿qué tengo que hacer? ¿Me quedaré o me voy? ¿Me quedo o me voy? Me voy. Entonces tengo que avanzar. Entonces por eso aquí, Alonito, el tipo de economía va a hacer que se genere la forma de vida del hombre. Va a hacer que se desarrolle la forma de vida del hombre. Hoy en día te pregunto, ¿la forma de vida será nómade? No. Hoy en día la forma de vida es sedentaria. ¿Quién es un sedentario, profesor? ¿Cómo? Excelente. Es todo lo contrario al nómade. Por lo tanto, el sedentario es aquella persona que se establece en un solo lugar. Y eso pasa porque también nuestro tipo de economía ya cambió. Pero para ese entonces era parasitario. Hoy en día es tipo de economía productiva. O sea, el hombre ya produce sus alimentos. Entonces por eso se puede establecer o quedar en un solo lugar. Perfecto. Ahora, las actividades económicas. Aludito, el hombre aquí tiene un tipo de economía parasitaria. Por lo tanto, sus actividades económicas no van a ser la gran cosa. ¿Qué tipo de actividades económicas va a realizar? Muy bien. 1, la conocida caza. 2, la llamada pesca. Y la última que dijiste tú, la llamada recolección. ¿Ok, Aludito? Caza, pesca y recolección. De las 3 actividades, ¿cuál era la principal? La caza, la pesca o la recolección. La llamada caza. ¿Y cuál era el animal favorito para cazar? El animal favorito para cazar, hijito, era el mamut. Ese es el más rico, hijito, el mamut. No te olvides, la actividad económica más importante era la caza. Y el animal más favorito, o que mayormente se cazaba, era el famoso mamut. Listo, Aludito. Vamos ahora por la organización social. ¿Qué tipo de organización social había aquí, profesor? Se organizaban, Aludito, en bandas. Pero verdaderamente el término no debería ser ya bandas. Verdaderamente el término debería ser bandas endógenas, Aludito. Profesor, ¿qué es una banda endógena? Una banda endógena, Aludito, simplemente es la agrupación de 10 a 25 personas como máximo, pero que entre ellas mismas tienen relaciones coitales. Eso es una banda endógena. Vuelvo a repetir, es la agrupación de 10 a 25 personas como máximo, en las cuales entre ellos mismos van a tener relaciones coitales. O sea, profe, entre la misma manera, profe, generan sus propios descendientes. Sí, eso es una banda endógena. Pero si tú no le quieres decir banda, la puedes conocer con otra denominación. Bandas endógenas, la puedes conocer con otra denominación. Simplemente les puedes decir bandas, o también simplemente le vas a decir las famosas hordas. Bandas u hordas o bandas endógenas. Pero el término principal es las bandas endógenas. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunto. Ay, si tú me respondes, mi respeto. ¿Por qué crees que eran máximo 25? ¿Por qué no podían haber 30? 40, ¿por qué no podía haber? Excelente. Por la comida. Recuerda, economía parasitaria. ¿El hombre de quién dependía? De la naturaleza. De la naturaleza. Y a veces, por ejemplo, si te da 3 árboles con bastante manzana, entre 10 y 25 personas se lo pueden acabar en 3 días. Pero si son 40 personas, si son 50 personas en 3 días, ¿se lo van a acabar? No, se lo pueden acabar en 2. Hasta en un día, siendo 50 personas. Entonces no convenía que viera más gente.
Era necesario entre 10 a 25. Profe, y si tenían más de 25, por ejemplo, ya somos 25 y él con su pareja tienen un hijo. Ay, ellos se iban y tenían que formar su propia banda. Hijito. Tenían que formar su propia banda porque no podían ser más. Tenían que formar. Era el sacrificio que se hacía en ese entonces. ¿Ok? Pero vamos por lo último. Estas bandas endógenas, ¿en dónde vivían? Muy bien. Vivían en las llamadas cuevas o cavernas. Y aquellas personas que viven en las cuevas o cavernas, ¿cómo se las conoce? Como los... Muy bien, hijitos, se las conoce como los cavernícolas. Pero también se le puede conocer como los trogloditas. Muy bien, cavernícolas o trogloditas. Perfecto, Lunito. Hasta ahí hemos terminado el capítulo número 2. Primer capítulo, concepto. De ahí hemos arrancado 3 preguntas de examen de admisión. Segundo capítulo, el contexto. De ahí hemos arrancado 2 preguntas de examen de admisión. Ahora vamos por la última, hijito. Las teorías sobre poblamiento americano. Te pregunto, ¿existirán pocas o muchas teorías para explicar el poblamiento americano? Muchas, bastantes. Pero esas muchas o bastantes las vamos a aglomerar en 2. Vuelvo a repetirte, de las muchas teorías que explican el poblamiento americano las vamos a organizar, las vamos a ordenar solamente en 2 teorías. Primero, la teoría autoctonista. Y segundo, las teorías inmigracionistas. ¿Qué proponen las teorías autoctonistas, profesor? La teoría autoctonista propone que el hombre se originó fuera o dentro de América. Muy bien. Autóctono significa propio, pues, algo nuestro. Es como decir, esta cultura es autóctona. ¿Qué te estoy diciendo? Que esa cultura es nuestra. En este caso, la teoría autoctonista, en base al poblamiento americano, ¿qué nos dice? Que el hombre se originó en el continente americano. Sin embargo, las teorías inmigracionistas, ¿qué proponen al mito? Que el hombre se originó dentro o fuera de América. Se originó fuera de América. Te pregunto, ¿cuál de las 2 teorías será la más acertada? ¿La teoría autoctonista o las teorías inmigracionistas? Las teorías inmigracionistas. Y tú me respondes esto a mi respeto porque fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la teoría inmigracionista, en este caso, más aceptada para poder explicar el poblamiento americano? La teoría asiática. Alumnitos, súper básicas las preguntas que vinieron de entre el año 2012 hasta el año 2024. Pero usted tiene que saber lo básico para responder lo básico. Y saber lo básico para responder también lo complejo. Pero si usted no sabe lo básico, no va a poder responder ni con lo básico ni con lo complejo. Aquí usted tiene todo, desde lo menor hasta lo mayor. Entonces no te olvides, la diferencia entre la teoría autoctonista y la teoría inmigracionista es que la autoctonista plantea que el hombre americano no vino de otro continente, sino que se originó aquí en América. Y la inmigracionista plantea que el hombre vino fuera de América. Ahí está la gran diferencia. Ahora, a la teoría autoctonista también se la puede conocer como la teoría monogenista. Te pregunto, ¿qué significa mono? Mono significa uno. Genista, ¿qué significa? Genista viene de Génesis. Por lo tanto, Génesis, ¿qué significa? Origen, principio. Entonces, ¿qué significa monogenista? Significa que hubo una persona. Disculpa, hubo una sola, hubo un solo origen sobre el poblamiento americano. Y ese solo origen sobre el poblamiento americano se encuentra aquí en América. ¿Dónde se encuentra exactamente? Según estos autores, va a variar. Algunos dicen que se originó en la selva del Perú, otros dicen que se originó en la Argentina, etc. ¿Ya? Creo que la grabación no pasó, ¿no? ¿Ah? No sé, No, es que no se ve la parte de allá. Ah, ya, entonces la parte de ahí. Yo la verdad no sé esa cuestión. A ver, bueno. Muy bien, Alonito, como te decía entonces, ¿cuántas teorías existen
para poder explicar el Parlamento americano? Varias, pero puede ser Muy bien, existe un montón, pero esas un montón se aglomeran en cuántas? En dos. La primera, autonomista y teorías autoctonistas y la teoría inmigracionista. ¿Qué plantea la teoría autoctonista? América se originó Muy bien, el hombre se originó en América. ¿Qué plantea la teoría inmigracionista? que personas vinieron a América, se compraron. Vinieron fuera del continente americano. Perfecto. Alonito, estamos acá, en la autoctonista o también conocida como la teoría monogenista. ¿Por qué monogenista, profesor? Porque el hombre nació originariamente de un solo lugar. ¿Se originó Alonito en qué lugar? En América. ¿Pero qué parte de América? Algunos dicen la selva peruana, otros dicen Tiahuanaco en Bolivia y otros dicen Alonito que nació en Argentina. ¿Ya? Eso es lo que justamente vamos a hablar el día de hoy. Profesor, ¿quién fue el precursor de la teoría autoctonista? El precursor de la teoría autoctonista, Alonito, es conocido como Antonio León de Pinelo. Él es el precursor de esta teoría. ¿Y quién es el autor, profesor, de esta teoría? El autor de esta teoría es un argentino. Es el señor Florentino Ameghino. ¿Ok? Florentino Ameghino. Alonito, ¿hay alguna diferencia entre el precursor y autor? ¿Quién es el precursor? ¿Saben por ahí quién es el precursor, muchachos? ¿Quién es el precursor? Por ahí va, por ahí va. El precursor es aquella persona que propone las primeras ideas sobre un tema, pero que luego más adelante se va a desarrollar. ¿Y quién es el autor? El que desarrolla las ideas iniciales de algo. Vuelvo a repetirte para que no te pierdas. El precursor es aquella persona que propone las primeras ideas de un tema. ¿Y el autor qué hace? Desarrolla las primeras ideas sobre una persona. ¿Ok? En este caso, el precursor, el que brindó las primeras ideas sobre el autoctonismo. ¿Quién es? El peruano Antonio León de Pinelo. Pero ¿quién es el autor? O sea, el que desarrolló ya las ideas del señor Antonio León de Pinelo es el señor Florentino Ameghino. El autor y desarrollador Florentino Ameghino, un argentino. Profesor, ¿qué planteó Antonio León de Pinelo? Antonio León de Pinelo Leonito planteó que la Amazonía peruana, nuestra Amazonía o nuestra selva peruana, va a ser el paraíso terrenal. Pregunto, ¿qué es el paraíso terrenal? ¿Qué es el paraíso terrenal, alumno? ¿Qué es el paraíso terrenal en el ámbito religioso? Pero te falta algo más. Donde hay de todo. El paraíso terrenal, o también conocido como el Edén, es el lugar donde nació ¿quién? Muy bien, donde nació Adán y Eva. Entonces, ¿qué es lo que decía Antonio León de Pinelo? Que en la Amazonía peruana, en la selva peruana, se había realizado el paraíso terrenal. O sea, aquí en nuestra selva peruana, ¿quién había surgido? Adán y Eva. Y en base a eso, luego después, Adán y Eva desde la selva peruana habían poblado todos los continentes. Esa es su propuesta. Para ese entonces, por el año 1540 y tanto fue la propuesta de Antonio León de Pinelo. Pero luego pasaron varios años, 1880 ya, y el señor Florentino Ameghino decidió modificar y perfeccionar un poco más esa teoría. El señor Florentino Ameghino era conocido como el loco de los huesos. Profesor, ¿y por qué le decía el loco de los huesos? Lo que pasa, bonito, es que para él crear su teoría, ¿qué necesitaba recolectar? Huesos humanos. Entonces, bonito, él por donde iba, él excavaba. Él no iba solo, siempre excavaba con su hermano. Por todos lados paraba con su hermano excavando y sacando huesos. Su hermano se llamaba Carlos Ameghino. Entonces, como siempre paraba recolectando y en su casa tenía un montón de huesos, la gente le empezó a denominar como el loco de los huesos. Pero, bonito, yo considero
que es un término muy dañino para el señor Florentino Amellino, ¿no? ¿Por qué? Porque no le vas a decir loco a una persona investigadora. Pues es como si tú, por ejemplo, estuvieses trabajando y te dijeran el loco de la administración, por ejemplo, o la loca de la administración, o el loco de la administración, o el loco del civil, solamente por estar estudiando. Eso está mal, eso. Es como hablar también de la mayor estudiosa de la línea de Nazca. ¿Cómo se llama? Se quedó esperando hasta que cuidara. María Reiche. María Reiche fue la mayor y es la mayor estudiosa de las líneas de Nazca, dentro de la cultura Nazca, ¿no? Pero ¿cómo le decía a la gente al comienzo? Le decía la loca de la escoba. Es que María Reiche paraba, pues hijo, en pleno desierto, barriendo. Para que no se agoten las... Claro, ¿para ti es normal que una persona que en medio del desierto barra? Locos, ¿o no? Entonces la gente, como no comprendía, también decía la loca de la escoba. Pero ya con el tiempo decidieron ya quitarle esa denominación y empezaron a denominarle como la dama de las palmas. Pero a él le siguen diciendo el loco de los huesos, etc. Pero no es así, amigo. Esta es una persona muy importante para el territorio argentino. Tú vas a Argentina y vas a encontrar varias referencias sobre Florentino Amellino. Pero bueno, igualmente acá para nosotros sigue siendo el loco de los huesos. Perfecto. Alonito, este señor escribió dos obras importantes. La primera, la antigüedad del hombre. La antigüedad del hombre en La Plata. Este libro fue publicado en el año de 1880. Y ahí básicamente tiene toda su teoría que te voy a explicar ahorita. Y el otro libro, profesor, va a ser publicado en el año de 1885. ¿Cómo se llama ese segundo libro? Filogenia. ¿Qué significa filogenia, profesor? Significa evolución. Para el señor Florentino Amellino, el hombre que había surgido en América, primero evolucionó. Una vez que terminó de evolucionar, Alonito recién migró hacia Europa y hacia África. Esa era su propuesta. Alucinante. Alucinante lo que propuso el señor Florentino Amellino. Entonces no te olvides, ¿cuál es la diferencia entre un precursor y un autor? ¿Quién es el precursor? Es aquella persona que... ¿Quién es el precursor? Aquella persona que brinda las primeras ideas de un tema. ¿Quién es el autor? Es aquella persona que desarrolla esas primeras ideas sobre un tema. ¿Quién fue el precursor de la teoría autoctonista? Antonio León de Pineda. Antonio León de Pineda es peruano. O sea, tenía origen español, pero se volvió peruano. ¿Ya? Pregunto, ¿quién es el autor de la teoría autoctonista? O sea, el que ya más desarrolló la teoría autoctonista. Florentino Amellino, que es del país de Argentina. Perfecto. Alonito, sigamos. ¿Qué es lo que planteó el señor Florentino Amellino, profesor? Planteó que América es cuna de la humanidad. ¿A qué me refiero con que América es cuna de la humanidad, Alonito? ¿A qué me refiero con que América es cuna de la humanidad? Muy bien. Que América no es cualquier lugar. ¿América qué es? América es el lugar donde el hombre se va a originar, donde el hombre va a evolucionar y donde el hombre va a migrar y va a poblar así los otros continentes. Ojo, esto fue pregunta de examen de admisión. La pregunta de examen de admisión fue práctica. ¿Qué personaje propuso que la cuna de la humanidad se encuentre en América? ¿Usted qué respondía en esa pregunta? Florentino Amellino. ¿De qué país era Florentino Amellino? De Argentina. Perfecto. Una pregunta súper fácil. Profe, ¿y a qué se refiere con cuna de la humanidad, profesor? Yo me refiero con cuna de la humanidad a que América fue el lugar donde se va a originar el hombre. Y no solamente se va a originar, sino va a evolucionar y también va a migrar. Esas tres cositas justamente es lo que quiero esclarecer.
¿En qué lugar se origina? ¿Cómo fue la evolución? ¿Y de dónde a dónde migró? ¿Y gracias a qué migró? A ver, sí, por supuesto. ¿Dónde se originó, profesor? Vamos a hablar dos cositas sobre cómo se originó. Primero el espacio y luego el tiempo. Recuerda que cuando hablamos de espacio, ¿de qué hablábamos? Del territorio. En este caso, según Avellino, ¿el hombre dónde se había originado? En el país de Argentina. O sea, profesor, él era de Argentina y propuso que el hombre había surgido en Argentina. Era su propuesta. Era su propuesta. Ahora, ¿en qué provincia de Argentina, profesor? En la llamada provincia de Buenos. Uy, acá no era. Aquí era la escuela. Argentina. ¿En qué provincia, profesor, de Argentina? En la provincia de Buenos. Muy bien, en la llamada provincia de Buenos Aires. Profesor, pero Buenos Aires es súper grande. ¿En qué parte de Buenos Aires, profesor? En lo que se conoce como las Pampas Argentinas. ¿Ok? No te olvides, ¿eh? No te olvides. Recuerda, según Avellino, ¿en qué país se habría originado el hombre? ¿En el país de Argentina? ¿En qué provincia de Argentina? La provincia de Buenos Aires. ¿En qué parte de Buenos Aires exactamente? Las Pampas Argentinas. En las Pampas Argentinas. Profesor, ¿y en qué tiempo dijo el señor Avellino que se había originado el hombre? Según Avellino, el hombre se había originado en el periodo terciario. Ah, su profe, acá, en el periodo terciario, profesor, ¿se habría originado? Sí. Lo voy a poner con él. En el periodo terciario. ¿Y en qué época crees tú que se va a originar el hombre? Aquí en América, según Avellino. Pleistoceno. No. Si el Pleistoceno pertenece al periodo cuaternario. Yo he dicho que Avellino propuso que el hombre llegó aquí en el periodo terciario. Pregunto, ¿y en qué época, según Avellino, habría llegado el hombre aquí al continente americano? Casi no. Una menos. En el llamado Mioceno. Pero excelente, lo entendieron. Eso es lo que me encanta, que entiendas el cuadrito. Mira, Lunito, entonces llegó en el periodo terciario, pero ¿en qué época exactamente? En la época del Mioceno. Excelente, Lunito. Perfecto. Ahora, recuerda que este señor también planteó la evolución. Alunito, esto es lo que quiero que entiendas, sobre todo. Recuerden cómo le decían el loco. Y de verdad lo despreciaban. Lo trataban como loco. Pero él fue el primero en traer la teoría evolucionista al continente americano. Antes, si tú querías explicar cualquier cosa, todo lo tenías que explicar con la Biblia. Pero con Avellino no. Con Avellino cambió la cosa. Él trajo al unito la teoría evolucionista. O sea, trató de explicar de que todo en realidad se basó en una evolución. Y para el señor Florentino Avellino, la evolución del hombre consistió en 6 fases. ¿Ok? La primera fase, profesor, ¿cómo se llama? El plano angulado. Según Avellino, el plano angulado sería el primer bípedo del Perú. Disculpa, el primer bípedo de América. ¿Quién es un bípedo? ¿O qué es lo que se entiende por bípedo? Bípedo es aquella persona que puede caminar con 2 pies. Para el señor Florentino Avellino, el primer bípedo fue el plano angulado. Pero hoy en día, en pleno año 2025, sabemos que el Homo habilis fue el primer bípedo. Pero para él se llamó plano angulado. Esa es la primera fase. Luego de la primera fase pasó a la segunda fase, este plano angulado. ¿Cómo se le conoció, profesor, a esta segunda fase? Se le conoce como el tetraprotomo. Según Avellino, el tetraprotomo sería el primer hombre erecto. Te pregunto, ¿quién es un hombre erecto? ¿Por qué se caracteriza un hombre erecto? Muy bien. O sea, al comienzo caminaba en 2 pies, pero caminaba así. El plano angulado caminaba así, pero caminaba en 2 pies.
Pero Alunito, con el tiempo, el tetraprotomo ya no solamente va a caminar con 2 pies, sino que va a caminar con la espalda recta. Por eso es que se le llama primer hombre erecto. Luego dice que siguió evolucionando en una tercera fase. Triprotomo. Mira, a partir de acá ya se hacen más fácil los nombres. Triprotomo. Ahora, ¿aquí qué va a ser? Diprotomo. Viene la, a ver, 1, 2, 3, 4 fases. Viene la quinta fase, el protomo nada más. Y viene la sexta y última fase. Para él, la sexta y última fase, Alunito, sería el Homo sapiens. El Homo sapiens sapiens. Esa sería la sexta y última fase. El Homo sapiens sapiens, que es parte de la teoría del señor Charles Darwin. Pero a ese Homo sapiens sapiens le puso un nombre. ¿Cómo le llamó a ese Homo sapiens sapiens? El Homo pampeanus. El Homo pampeanus argentinus. El Homo pampeanus argentinus. Pregunto, ¿por qué creen que le puso Homo pampeanus? Porque se encontraron los huesos en las pampas argentinas. Homo pampeanus argentino, porque eran pampas que se encontraban en la Argentina. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Vamos a lo último. El migró. Alunito, según el señor Florentino Ameghino, ¿qué es lo que se utilizó para poder poblar todos los continentes? Se utilizaron los famosos puentes colgantes, iba a poner. Los puentes intercontinentales. ¿Cómo dijo? Había un puente abajo de América que juntaba América con África, creo. Exacto, muy bien. Profesor, disculpa. Y con los Pleistoceno se hieló y pues, Claro, por ahí va, muy bien. Alunito, un puente intercontinental era un puente, pero era un puente de tierra. Era un puente de tierra que conectaba a América con Europa y a América con África. O sea que los hombres de aquí, de América, de la Argentina, se fueron a poblar Europa caminando. Y se fueron a caminar hacia el África también. Y después llegaron aquí por el Asia y llegaron a la Oceanía, o sea, a los otros continentes más. Pero esos son los puentes intercontinentales, son puentes de tierra. O sea, los hombres iban caminando. Eso es lo que dice Ameghino. Pero te pregunto, ¿será real? ¿Será así? Nada de esto, Alunito, fue cierto. ¿Y quién fue la persona que criticó a este señor? La persona que criticó a este señor, Alunito, es conocido como Alex Harlicka. Alex Harlicka, que era un checo estadounidense, le dio con palo a la teoría del señor Florentino Ameghino. Con palo. ¿Por qué? Porque le dijo, por ejemplo, que los huesos que había mostrado Florentino Ameghino en realidad no eran de personas antiguas, sino que eran de personas que recién habían muerto. Y además de eso también le dijo a Ameghino, bueno, no le dijo a Ameghino, porque escribió esto después de que murió Ameghino. Y la otra cosa que le criticó también es que los huesos que él había recolectado no eran huesos humanos, eran huesos de animales. Entonces le dio duro. Encima también, para colmo, también el señor Alex Harlicka le dijo al Florentino Ameghino que el hombre no se había en realidad originado en el periodo terciario, sino que en realidad el hombre, ¿en qué periodo se originó? En el periodo cuaternario, excelente. Y tampoco habría sido en la época del Mioceno, sino verdaderamente el hombre donde se habría originado aquí en América, en la época de Pleistoceno. Perfecto. Eso pues le dio con alma. Uy, qué feo le agarró. Pero en realidad, Florentino Ameghino nunca le pudo responder. ¿Por qué, profesor? Porque Florentino Ameghino ya había muerto. Y Alunito, para mí, personalmente le clavó un puñal. Cuando Florentino Ameghino estaba vivo, el señor Alex Harlicka vino desde Estados Unidos hasta Argentina.
para buscarlo a Florentino Amellino. Y lo encontró, y Florentino Amellino le dijo, mira, yo encontré estos huesos aquí, 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 aquí. Entonces Alunito, ¿qué es lo que hizo Florentino Amellino? Disculpa, ¿qué es lo que hizo Alejánica? Investigó esos lugares. Se puso a investigar los lugares que Florentino Amellino le había dicho. Pero Alunito, él nunca escribió algo cuando Florentino Amellino estaba vivo. Él nunca lo criticó a Florentino Amellino cuando estaba vivo. ¿Cuándo lo criticó? Cuando murió. Cuando murió recién escribe su artículo, ¿no? Criticando a Florentino Amellino. ¿Y Florentino Amellino le va a poder contestar? Ya no. Ya no va a poder defender su teoría. Entonces por eso es que quedó ahí, ¿no? Para mí por eso es un puñalero, ¿no? El señor Alejandro. Pero también un gran académico. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No te olvides, ¿cómo se llama el personaje que criticó al señor Florentino Amellino? Alex Gardner. Muy bien, Alex Gardner, sino que un nombre medio raro, ¿no? Que lo que pasa es que este es checoslovaco, pero luego se nacionalizó hacia el país de Estados Unidos. Es como si yo, por ejemplo, ¿no? Soy peruano-estadounidense. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nací en Perú, pero luego me nacionalicé al país de Estados Unidos. A veces Estados Unidos hace esas cosas, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque quiere investigadores, quiere buenos investigadores en su área, en su territorio, y por eso los nacionaliza. Acá no pasa eso, obviamente, ¿no? Pero en Estados Unidos sí pasa mucho de eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Listo, muy bien. Alumnito, hemos terminado con la teoría autoctonista. Ahora vamos con las teorías inmigracionistas. Pero alumnito, creo que ya me pasé. Me han abandonado, creo. ¿Te toca dictar a ti? Sí. ¿Y por qué no me dicen nada? Ya me voy. Porque nadie me dice nada y yo digo, ¿a qué hora que va? Me han abandonado acá. Pero bueno, hasta ahí. ¿Se entendió, muchachos? Esta es una clase demostrativa, hermano. ¿Ya? Y las clases van a empezar la otra semana con verdadera fuerza. Y ahí sí ya es un poco más extenso, más larguito, pero siempre con la misma dinámica, ¿no? Siempre con la mayor facilidad posible sin que se les dificulte a ustedes. A mí me gusta enseñar desde lo más bajo hasta lo más extremo. Pero todas las preguntas de examen de admisión que hasta ahorita han venido desde el 2012 hasta el 2024, todas están hechas. Toditas. Solamente hay una que no he explicado, pero ya eso lo vamos a hacer en clase misma. Pero tú con esto ya te vas dando una idea, una base de qué es lo que vas a ver acá, ¿no? No vas a ver cualquier cosa, vas a ver los temas. ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? ¿Todo bien? Maestro, lo dejo a su disposición. Hola chicos, ¿pueden tomarse 5 minutos de descanso? Chao, chao. Ahí te lo dejo todo. Ya. ¿Se le va a dar un poquito? Yo creo que adelante están vendiendo cosas. Si quieren, pueden ir a comprarlas.
Usted te viene a recoger, dice tu mamá. Sí. ¿Ya? ¿Los tres son postulantes? ¿Postulan? ¿Los cuatro? ¿Quién sí? ¿Tú postulas? ¿Los otros tres? ¿Tú? Sí. ¿También? ¿A qué postulan? Ingeniería del sistema. ¿Tú? ¿A quién te postulas? No sé. ¿Todavía no postulas tú, no? No. ¿Qué es? Mi curso es anatomía. ¿Ya? Algunos no me conocen, otros sí. Mi nombre es José Padilla. Actualmente curso el 6º año de la carrera de medicina. Ya un año de egresado. Y soy el encargado del curso de anatomía. Vamos a hacer lo más didáctico posible. Vamos a tocar los puntos más importantes porque esta es una clase introductoria. Y pues espero que sea de su agrado y por ahí quizás se cambie alguno a lo que es ciencias de la salud. Que es un tema muy interesante. ¿Tú en qué edad estás? Yo estoy en segundo este año. Segundo de secundaria pasas. ¿Tú? Yo soy quinta. ¿Y también no vas a postular? Ya han visto seguro el tema de anatomía, ¿no? Tejidos, anteriormente ya han visto. Al grupo de ciencia creo que esto le vale 3 puntos, ¿no? No, no de tres. 3 puntos. Sí. Ya. Desde hace años no recuerdo lo que es el temario de formación. ¿Alguno sabe qué es la anatomía? ¿Qué es la anatomía? Se va a pagar.
¿verdad?